Buen día, estimados jóvenes estudiantes. Eh, Esperando estén sobre todo bien de salud, sin que alguno de ustedes hubiera contraído esa terrible enfermedad. Y esperemos que el desarrollo de estas clases virtuales, en las cuales eh, estamos prácticamente llamados a hacerlas, si bien no están del todo confirmadas como oficiales en la universidad. Sin embargo, es bueno que nos pongamos más recaudo y avanzar a algunos temas. Si no se da como oficial, bueno, nada habremos perdido, ¿no? Porque de alguna manera podemos aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, eh, todos estos temas estarán en en el sitio oficial, entre comillas, de la universidad, en utilizando Moodle, ¿no? Entonces, espero que no haya mayores dificultades, porque bueno, es algo nuevo para todos, ¿no? Esperemos llevarlo de la mejor manera. Entonces, yo antes le dije que el primer día que nos vimos, primer y único en algunos casos, de que la materia tiene dos componentes, uno la parte teórica y otro la parte práctica. Eh, La parte práctica es un tanto complicado. La teoría se torna complicado a través de este medio, mucho más la práctica. Entonces lo que haremos, en algún momento tenemos que volver a aula, eh, y ahí haremos la parte, fundamentalmente la parte práctica. La parte teórica la haremos por este medio porque ustedes, bueno, tienen el texto de la materia y adicional yo les pasaré básicamente resúmenes y aclarando algunos puntos, complementando algunos otros, ¿no? Pero siempre, como les dije, la base es el texto. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar pronto, haremos la parte práctica. Bien, entonces entraremos de lleno desde el inicio, si bien con el grupo C vimos ya esta clase, tuvimos la chance. No así el grupo B, sin embargo, va el material para ambos. Empezando a hablar de los alimentos en sí, que es lo que contiene la materia, en esta primera unidad nos toca ver la composición básicamente de los alimentos, ¿no? Entonces, hoy empezaremos a poner para ustedes algunos conceptos, alguna breve reseña, porque es materia bastante importante, complemento del anterior que vimos, nutrición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de producción animal, eh, ambos son fundamentales. Aún así ustedes no lleguen a trabajar en esta área de lo que es formulación de raciones, ¿no? Manejo de alimentación, etcétera. Es importante como profesionales que tengan bien claro ciertos conceptos. Entonces es importante que conozcan lo mínimo de lo que son los alimentos. Y de eso se trata la materia, ¿no? Porque como vemos acá en su primera diapositiva que nos habla de términos de producción animal, ¿no es cierto? Llevada, si se quiere, en forma tradicional, ¿no? Mucha gente porque heredó, porque, bueno, cariño de los padres, los abuelos, entonces, forma tradicional, y no en una forma empresarial, ¿no? Entonces, bastante artesanal. Sin embargo, con el transcurso del tiempo esa figura cambia, ¿no? Ya se tiene que ver la producción animal como una empresa. A objeto de que generar comida,
y por la cual se debe recibir importantes ingresos desde el punto de vista económico. Entonces, de ahí es que el tiempo prácticamente ha forzado a que eso que era tradicional se lo convierta ya básicamente en empresa, ¿no? Si no, en la mayoría de los casos, en muchos sí. Entonces, con el transcurrir del tiempo se ha avanzado bastante, eh, más que todo a nivel internacional, ¿no? Nosotros carecemos de muchos recursos para hacer investigación, pese a que en la medida de las posibilidades se las realiza, se las hace, ¿no? Pero a nivel internacional se ha generado bastante descubrimiento, bastante avance, mucho trabajo, orientados a lo que es la producción animal, ¿no? Es decir, tratar de ser eficiente y no como decíamos antes, que sean básicamente hobby. Y es aquí donde entramos nosotros como asesores en esta área, ¿no? Hacer que los productores tengan importante retorno a sus ingresos económicos y por el cual también nosotros recibimos, eh, recibimos ingresos, pues, ¿no? No nos pagan en otras palabras. Entonces, conocer los alimentos es fundamental. Decíamos, la nutrición animal es un arte, ¿no? Mezclado de mucho sentido común, de hábitos, de experiencia, ¿no? Experiencias propias, experiencias ajenas, mucho instinto. Dado que si bien mucho se apoya uno en el laboratorio con el tema de análisis bromatológico, a veces uno por las condiciones o por las circunstancias no hace uso de esos recursos, ¿no? Y lamentablemente en nuestro medio que carecemos de, de aquellas herramientas, lo tenemos muy poco, ¿no? Entonces la nutrición se hace una ciencia bastante importante que no debemos perder de vista el, el desarrollo sostenible, ¿no? Que hoy se habla bastante en torno al desarrollo sostenible, fechas ambientales y cosas así, ¿no? En todos los sistemas de producción. Entonces los alimentos, nosotros desde este punto del planeta tenemos la chance, la oportunidad de producir bastante comida, ¿no? Para la alimentación de la población humana que tiende a cada vez más a crecer, ¿no? Una mayor demanda de alimentos. Para hacer eso nosotros debemos echar mano a recursos renovables, en muchos casos recursos que no son renovables. Eh, También estamos prácticamente obligados, entre comillas, a utilizar alimentos que de alguna manera son competidores con alimentación humana, ¿no? En el caso del maíz, por ejemplo. Eh, Tenemos que desarrollar en base a estos conocimientos alimentos, digamos, que tengan eh, nutritivos, ¿no? Eh, Alimentos que no produzcan contaminación, sistemas de producción que no produzcan contaminación ambiental. Cuando decíamos hablar de alimentos que compiten con la alimentación humana, también estos alimentos en muchos de los casos están siendo utilizados para generar combustible, ¿no? A partir de ellos, en el caso del maíz, en el caso de la caña, y muchos otros que están siendo destinados para esos propósitos, ante la inminente deficiencia en el futuro de energía proveniente de recursos que no son renovables como el petróleo, ¿no? Entonces el reto es bastante importante. Cuando entramos a hablar de alimentación, nosotros tenemos que tener claro muchos conceptos básicos, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento de la fisiología animal, cubrir requerimientos desde que el animal nace, ¿no? Su crecimiento, para la reproducción. Desde el vientre materno, estos animales ya tienen demandas de nutrientes, ¿no? Entonces, nosotros estamos llamados a cubrir esas demandas, ¿no? Otorgando a los animales raciones que puedan cubrir los propósitos, ¿no? Entonces,
Ya ven ustedes que es bastante importante tener en claro estos conocimientos, estos conceptos, los cuales nosotros tenemos que eh, proveer a nuestros animales correcta alimentación. Eh, con este manejo nosotros, en sus diferentes fases, nosotros lo que hacemos es tratar de aprovechar al máximo el potencial genético que ellos cuentan, ¿no? Con eso lograr el máximo beneficio. No debemos perder de vista que no estamos abocados a hacer alimentación de animales solamente para mascotas, no para exhibición, etcétera. Estamos llamados a producir comida a partir de animales, ¿no? Entonces eh, debemos lograr el máximo beneficio cuando estamos trabajando con especies de interés técnico. Cuando decíamos que nosotros debemos conocer básicamente la fisiología de los animales, no debemos perder de vista de qué están compuestos los animales, ¿no? En todas las especies, fundamentalmente agua, el mayor componente, eh, siendo en muchos de los casos cuando uno nace o cuando los animales nacen, 3/4 partes del organismo es agua, ¿no? Luego otro componente importante es la proteína, la grasa y los minerales que están depositados básicamente en las reservas óseas, algunas, y en todo el resto de vísceras, órganos, etcétera, ¿no? Dentro de estos componentes, los que más cambian en realidad en el transcurso del tiempo es el agua y la grasa, ¿no? La grasa es prácticamente inexistente al nacer, o el mínimo lo que hay, y a medida que los organismos van creciendo, van madurando, cuando completan su desarrollo, su crecimiento, toda esta energía excedentaria se va haciendo depósitos grasos, ¿no? Y el agua es básicamente quien va perdiendo espacio en el organismo, ¿no? Una particular atención en los cerdos, ¿no? Que finalmente cuando ellos ya terminan maduros, básicamente de ese 70 y algo por ciento que tenían de agua al nacer, llegan a ser la mitad básicamente, ¿no? Y sin embargo la grasa tiende a crecer, ¿no? Mucho en reemplazo del agua que con el transcurso del tiempo se va perdiendo. Entonces, el agua es fundamental, es bastante importante tomarla en cuenta, ¿no? Ya antes hemos hablado de la importancia del agua, eh, el medio de recambio que es, ¿no? Transporte de tanto nutriente, desecho de, de tóxico, ¿no? Desecho de agua metabólica, etcétera, que vimos en la materia anterior. Entonces, el agua y la grasa se convierten en importantes actores teniendo una relación inversa, ¿no? Con el transcurso de la edad. Entonces, en animales adultos en promedio el agua queda en 60%, las proteínas alrededor del 16%, la grasa alrededor de 20% y ceniza un 4%, siendo la mayor parte del sistema esquelético, ¿no? Entonces, todo esto es un recambio permanente, ¿no? Y esos nutrientes deben ser siempre provistos por los alimentos que nosotros le damos a nuestros animales, perdón. Conociendo que los requerimientos son diferentes, ¿no? En todas las fases de crianza animal. Para el mantenimiento, para el crecimiento, producción y reproducción. Mantenimiento siendo requerimiento básico y estos se van incrementando de acuerdo a los otros 3 niveles, ¿no? Para su crecimiento, para su producción y de último para su reproducción. Todos debemos proveerlos nosotros a través de la comida, ¿no? A través de la mezcla de alimentos que hacemos para ellos. Cuando hablamos de el tema
tema de alimentar animales con recursos que algunos compiten con la alimentación humana. Cuando nosotros trabajamos con animales monogástricos, ¿no? Fundamentalmente cerdos y aves, el maíz es la base de la alimentación de estas especies. Y el maíz es básicamente alimento importante dentro de lo que es la dieta de los humanos, ¿no? No así tanto la soya, que últimamente ha ganado bastante espacio. Entonces ambos mm, están destinados primero a alimentar las personas, ¿no? Eh, no tanto así la soya, pero el maíz sí. Entonces estos dos alimentos nos proveen la energía y la proteína, ¿no? Muy demandados por estas especies. Sin embargo, por otro lado, cuando vemos los rumiantes, por ejemplo, se alimentan fundamentalmente de verde, ¿no? Entonces, de pastura, que gracias a Dios la fotosíntesis básicamente hace y convierte bastante estos recursos, ¿no? Entonces, en todo son los vegetales los responsables de que nosotros podamos alimentar correctamente a nuestros animales, ¿no? Porque son la base de la alimentación. Entonces, cuando hablamos de trabajar en forma sostenible, no debemos perder de vista el tema de los vegetales, ¿no? Ahora, al comienzo yo les decía que uno tiene que lidiar en muchos casos con el sentido común, con la experiencia, ¿no? Cuando trata de formular raciones. En el pasado fue igual, ¿no? La gente le daba de comer algunos alimentos a sus animales porque más o menos, digamos, al tanteo sabían que eran, pero no había una manera de calificarlo. Entonces fue a raíz de eso de que la gente en su momento, miren ustedes, alrededor del 1860, empezaron los trabajos para ver qué cosas tenía cada alimento, ¿no? Y desarrollaron el famoso análisis proximal, un método analítico, ¿no? Que en 1860 se dio luz verde a él y ha sido, ha sido modificado permanentemente, ¿no? En el 76, por ejemplo, una modificación importante con el científico McCulloch, ¿no? Entonces, pero este análisis proximal fue un señor de apellido Wende, ¿no? El que lo desarrolló y que quería ver qué cosas tiene el alimento, ¿no? Entonces, eh, y con mucha falla, ¿no? No es propio, pero desde ese tiempo hasta esta parte sigue vigente, ¿no? En la base. Entonces, muy antiguo, muy criticado, pero todavía sigue vigente. Entonces, este señor en su momento quería ver qué tenían los alimentos, la mayoría con carbohidratos, pues, ¿no? La mayoría de los alimentos. Entonces dice, vamos a algunos de ellos fibrosos, otros menos fibrosos, los fibrosos de difícil digestión y los no fibrosos de fácil digestión. Entonces nace la intriga de ver qué cosas eran, ¿no? Entonces por eso es que desarrollan este método llamado análisis proximal, llamado el análisis de química húmeda, llamado eh, análisis bromatológico, ¿no? Para justamente tratar de ver qué cosas tienen los alimentos. Y es ahí de que en macro ellos llegan a ver que cada alimento tiene una fracción de materia seca, ¿no? Y otra de agua. Dentro de esa materia seca están las cabezas de serie, vamos a llamarlo así, ¿no? De los nutrientes, como la ceniza, la proteína cruda, las grasas o extracto etéreo, la fibra o fibra bruta, fibra cruda
hidrogenado a fibra bruta, y una fracción altamente importante, ¿cuál es? El extracto libre de nitrógeno, ¿no? Donde están los carbohidratos de fácil digestión. Entonces llegan a determinar esas 5 fracciones dentro de la materia seca, ¿no? Como decíamos, una fracción es agua y otra la materia seca. Entonces dentro de la materia seca están todos los nutrientes que estamos nosotros viendo aquí, ¿no? Esos 5 grupos. Importante que ustedes no se olviden de esto, que no pierdan de vista. Entonces vemos acá en esta otra diapositiva, cómo es que están, ¿no? Yo les digo, esto es fundamental que ustedes, eh, fundamental que lo tengan básicamente. No les digo apréndanselo en memoria, pero es fundamental que lo sepan, que lo sepan discernir para ver los alimentos en sí. Esto es completamente diferente a lo que son animales, ¿no? Humanos. Si bien tenemos lo mismo, acá vemos que es completamente o de gran diferencia. Entonces decíamos, va a ir puntualizando que todos los alimentos tienen 2 fracciones, ¿no? Una que es agua y otra que es materia seca. ¿Por qué va del 10 al 90%? Porque algunos pastos, por ejemplo, tiernitos, puede ser que estén al 10, 15%, ¿no? Digo, pastos tiernos que están en 85-90% de agua, muy poca materia seca por el contenido de agua, ¿no? Y otros, como los granos, con gran contenido de materia seca y bajísima humedad. Entonces, por eso oscila desde el 10% de agua, como son los granos, hasta un pasto bastante tiernito, con poca materia seca y bastante agua, ¿no? Entonces son relación inversa. Poca humedad, bastante materia seca. Alta humedad, poca materia seca. Decimos que aquí en la materia seca están todos los nutrientes, ¿no? A su vez, esta materia orgánica está dividida en 2 fracciones. Una que es inorgánica, o sea que no tiene carbono, por eso es inorgánica. ¿Cuáles son los minerales, ¿no? Y algún otro compuesto. Y la parte orgánica, donde están los nutrientes en sí, ¿no? Entonces dentro de estos nutrientes vemos que tenemos los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono a su vez en dos fracciones. Uno que son los no estructurales, diría yo los más importantes de un alimento. Los no estructurales como el almidón, la glucosa, ¿no? Algunos azúcares, la fructosa, sucrosa, fructano. Y los otros que le dan estructura a los vegetales, por eso se llaman estructurales. Eso es básicamente la fibra, ¿no? Fibra compuesta de celulosa, de hemicelulosa y lignina. Los mismos que varían dependiendo de la etapa del vegetal, ¿no? Son vegetales nuevos, tiernitos, bajos en fibra, altos en azúcares, ¿no? Y viceversa, vegetales viejos son bajos en azúcares y altos en fibra, ¿no? Luego tenemos por otro lado los compuestos nitrogenados. La proteína cruda o la proteína bruta tiene 2 componentes. Ahí lo tienen ustedes a su derecha, que es la proteína verdadera compuesta de aminoácidos y la otra fracción compuesta de nitrógeno no proteico, que el rumiante los hace aminoácidos, ¿no? Y algunos péptidos que contienen nitrógeno, por eso son compuestos nitrogenados. Entonces la proteína bruta o proteína total o proteína cruda tiene 2 fracciones. Proteína verdadera compuesta de aminoácidos y nitrógeno no proteico que el rumiante los convierte en aminoácidos y algunos péptidos, ¿no?
Entonces vemos hidrato de carbono, compuestos nitrogenados, grasa o lípidos, también con su composición, ¿no? Ácidos grasos saturados, insaturados. Y luego tenemos las vitaminas y algún otro componente muy chiquitito, ácidos orgánicos, pectinas, etc. Estos que ustedes están viendo con puntitos rojos, los hidratos de carbono y los compuestos nitrogenados, como dice acá, son los que definen el uso del alimento, ¿no? Según las categorías, niveles de producción, etc. Entonces vamos a decir ricos en ricos en almidones, ¿no? Azúcares, son alimentos bastante energéticos. O por otro lado, bajo en eso, en esa energía, pero alto en compuestos nitrogenados y vienen a ser alimentos proteicos, que enseguida vamos a ver cuándo y cómo es que desde que se hace el corte para decir son energéticos, son proteicos o son fibrosos, ¿no? Eso lo vamos a ver enseguida. Pero es como les digo, la cantidad de proteína y la cantidad de fibra que tiene un insumo para que le den su categorización de alimento. Bien, luego ya vamos a pasar a ver otra parte en esta composición de alimentos. Como introducción básicamente era esta primera parte. Eh, Cuando hayan consultas, ustedes las van a ir incluyendo en el mismo chat del- de la aplicación o en su defecto puede ser en el WhatsApp también, pero para ir despejando dudas. Entonces por ahora, y luego ya les pasaré la segunda parte de esta clase que son la composición de los alimentos. Gracias.